Graham había subido al barco como huésped habitual bajo el nombre de Greg. Graham les agradeció su honestidad y se alejó. Lawson nunca había conocido personalmente a la mayoría de la tripulación del barco. Después de todo, acompañar a este gran hombre significaba que trabajaba con ejecutivos, no con marineros de cubierta ni personal de hospitalidad. Con su barba crecida y sus gafas cubriendo sus rasgos afilados, nadie sospecharía que el director ejecutivo de la empresa caminaba entre ellos mientras esperaba en la fila del bar de la piscina. Escuchó a dos huéspedes hablando a su lado. Este es el peor crucero en el que he estado. Una mujer resopló mientras revolvía su cóctel aguado con frustración. El servicio es horrible. Hemos estado esperando 30 minutos por la comida cada vez que nos sentamos en un restaurante. Su amiga asintió y las habitaciones ni siquiera me hacen empezar. La nuestra ni siquiera estaba limpia cuando llegamos. Tuve que llamar a la recepción 3 veces antes de que enviaran a alguien. Graham se congeló. Esto no era solo una queja menor, era un desastre. Había construido esta línea de cruceros con la promesa de un servicio de lujo de primer nivel y experiencias inolvidables. Si los huéspedes se iban con este tipo de impresión, algo andaba muy mal. En lugar de rebelarse, decidió profundizar. Tomó un sorbo de su bebida y preguntó casualmente: «Chicos, pasando un mal momento». La primera mujer suspiró. «Si honestamente pagamos mucho por este viaje y ha sido una decepción tras otra. El personal parece sobrecargado de trabajo y ni siquiera intentan ocultarlo. Me siento mal por ellos honestamente». Esa última oración lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Si los huéspedes notaban que los empleados estaban teniendo dificultades, significaba que no eran solo algunos incidentes aislados, era un problema serio. Graham estaba de pie en la cubierta de su propio crucero mirando el océano. Su disfraz lo convertía en una cara más entre la multitud. Había construido esta empresa después de comprarla a un operador en dificultades hace 10 años, convirtiéndola en una exitosa línea de cruceros de lujo con 14 barcos navegando por todo el mundo. Pero últimamente algo lo había estado molestando. Las quejas de los clientes se habían acumulado y la rotación de empleados era más alta que nunca. Cada informe que recibía de la gerencia le aseguraba que todo estaba bien, pero su instinto le decía lo contrario, así que decidió descubrirlo por sí mismo. Vestido con pantalones cortos cargo, una camiseta descolorida y una gorra de béisbol, susurrando frustración era evidente en sus rostros. Captó fragmentos de conversaciones, quejas sobre el servicio lento, la comida fría y el personal que parecía exhausto. Finalmente un joven camarero llamado Jake se acercó corriendo y parecía abrumado. «Lamento mucho la espera, señor. Realmente tenemos poco personal esta noche». Jake soltó una risita sin humor. «Últimamente si la gerencia sigue recortando personal para ahorrar dinero, pero eso solo empeora todo. Todos estamos haciendo turnos dobles y los huéspedes se enojan con nosotros como si fuera nuestra culpa». Graham apretó la mandíbula. Eso explicaba mucho. Si la gerencia estaba recortando gastos, no solo estaba lastimando a los huéspedes, estaba presionando a los empleados hasta su punto de quiebre. Hizo un pedido y vio cómo Jake se iba corriendo, claramente haciendo malabarismos con demasiadas mesas. Cuando finalmente llegó la comida estaba tibia, no terrible, pero lejos de la experiencia de alta gama que había prometido a sus clientes. Cuando terminó su comida estaba más frustrado que nunca. Necesitaba ver qué tan profundo era este problema. A la mañana siguiente decidió hacerse pasar por un miembro de la tripulación. Se puso un uniforme del personal mezclándose con el equipo, ya que nadie lo reconoció como el director ejecutivo. Fue fácil asumir el papel de un nuevo empleado siguiendo al personal. Fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. Su primera parada fue el servicio de limpieza, donde conoció a Teresa, una mujer de unos 50 años que había estado trabajando en la línea de cruceros durante más de una década. Era amable pero agotada, sus ojos cargando el peso de alguien que había estado haciendo demasiado por mucho tiempo. «¿Otro chico nuevo?», preguntó, atándose el delantal más fuerte. «Espero que estés listo para un trabajo real. Estamos 5 personas menos esta semana porque renunciaron. La gerencia no los reemplazará. Así que todos estamos atrapados tomando el relevo mientras se movían de una habitación a otra». Graham vio exactamente lo que quería decir. El personal de limpieza estaba funcionando con los vapores apenas. Graham mantuvo la voz tranquila. «No hay problema. ¿Es esta una noche normal para ti?».
Corriendo necesitaba experimentar este servicio. Él mismo se dirigió al comedor principal para cenar, decidido a ver por lo que estaban pasando los invitados. La anfitriona apenas lo miró antes de suspirar y señalar un asiento en la esquina más alejada. Ningún saludo, ninguna sonrisa, solo una molestia obvia porque otro invitado había aparecido sentado. Esperó. Pasaron 10 minutos, luego 20. Ningún mesero se le acercó a su alrededor. Otros invitados estaban lo que importaba y ahora era el momento de hacer algo al respecto. Graham se despertó temprano y se puso su uniforme de personal antes de dirigirse a la cafetería de la tripulación. El día anterior había revelado problemas evidentes con empleados exhaustos y un equipo de gestión aparentemente indiferente a ambos, pero que necesitaba ver cuán profunda era la podredumbre. Cuando entró en la cafetería, inmediatamente notó lo diferente que era de las áreas de comedor para huéspedes. La iluminación era más tenue. Los asientos estaban amontonados y la comida poco inspiradora: huevos tibios, tostadas secas y café que parecía más bien agua turbia. Agarró un plato y se sentó. Con un grupo de miembros de la tripulación que se mezclaban con su agotamiento matutino, una mujer de unos 20 años, su etiqueta con el nombre "Te leyendo Mía", se frotó las sienes antes de tomar un sorbo de café. «Otro turno de 12 horas hoy», murmuró. «Juro que si recibo una queja más sobre el servicio lento, podría perderlo». Un hombre frente a ella, robusto con ojos cansados, asintió. «No eres solo tú. Todos estamos estirados y la peor parte es que los gerentes actúan como si fuéramos el problema». «No. El hecho de que se nieguen a contratar más personal». Graham masticó su comida lentamente. Escuchó. Escuchando atentamente, Mía se reclinó en su silla. «Anoche tuve una mesa con una pareja que celebraba su aniversario. Esperaron más de una hora por su comida. Fueron muy amables al respecto, pero se notaba furioso porque esta no era la experiencia de lujo que les había prometido a sus invitados ni el lugar de trabajo de apoyo que había imaginado para sus empleados». En algún momento del camino, las personas que dirigían sus barcos habían perdido de vista. «Pude entregar las habitaciones antes de que llegaran nuevos huéspedes. No era pereza, era imposible. Expectativas». Cuando entraron en una de las habitaciones, Teresa dejó escapar un suspiro de frustración. «¿Ven esto?», señaló una toalla manchada que habían dejado atrás. «Te garantizo que este huésped llamó a recepción 3 veces antes de que alguien finalmente nos enviara. Estamos muy atrasados y la gente piensa que no nos importa, pero si nos importa, simplemente no tenemos tiempo». Graham sintió un nudo en el estómago. Este no era un problema de personal, era un problema de liderazgo. Pasó el resto del día siguiendo de cerca a diferentes departamentos: la cocina, el equipo de animación, incluso el de mantenimiento. A todas partes donde iba, se repetía la misma historia. No había suficiente personal, demasiada presión y la gerencia ignoraba sus preocupaciones. Al final del día, Chris estaba manejando quejas, su expresión cuidadosamente neutral. «Una mujer en un vestido floreado se cruzó de brazos. He estado tratando de que me arreglen un problema en la habitación durante 3 días. 3 veces cada vez que llamo me dicen que alguien lo manejará y no pasa nada». Chris escribió algo en la computadora. «Me disculpo sinceramente, señora, escalaré esto y me aseguraré de que se aborde hoy». La mujer exhaló bruscamente. «¿Usted dijo eso ayer?». Graham se apoyó contra la pared. Observando la tensión, Chris parecía querer ayudar, pero algo lo estaba impidiendo. Finalmente, cuando la multitud disminuyó, Graham dio un paso adelante. «Por la mañana». Chris dio una risa cansada. «Se podría decir eso, pero siempre es así. No tenemos suficiente gente para manejar todas las quejas, y debido a que la gerencia sigue diciéndonos que prioricemos los problemas críticos, primero, muchas cosas simplemente no se hacen». Graham frunció el ceño. «Así que las cosas simplemente se acumulan». Chris asintió. «Sí. Y los huéspedes piensan que no nos importa, pero si lo hacemos simplemente no tenemos ningún poder para arreglar las cosas. Realmente presentamos informes, enviamos solicitudes, pero si la gerencia las ignora, ¿qué podemos?». Estaban decepcionados. Odiaba que el hombre corpulento suspirara. Lo mismo con el servicio de limpieza. «Un huésped me gritó la semana pasada porque su habitación no estaba limpia cuando regresaron del desayuno. ¿Qué se suponía que debía hacer? Tenía otras 10 habitaciones que atender primero». Graham dejó su tenedor. Todos los departamentos contaron la misma historia,
pero la alta gerencia le había asegurado en informes que todo funcionaba sin problemas después del desayuno. Se dirigió a las cubiertas superiores en dirección al mostrador de servicio al cliente. Si había un lugar que le daría una verdadera sensación de frustración de los pasajeros, era aquí. Una larga fila se extendía frente al escritorio. Detrás del mostrador, un joven llamado Graham sintió que su frustración crecía de nuevo, agradeció a Chris y se alejó. Al mediodía había visto suficiente, necesitaba confrontar a las personas que dirigían este barco. Se cambió su uniforme de personal y se puso un polo sencillo y pantalones antes de dirigirse a las oficinas de la alta gerencia. Cuando entró, una mujer en la recepción apenas levantó la vista. «Estoy buscando al director del hotel del barco», dijo Graham, el lado de la recepcionista. «¿Tiene una cita?» «No», dudó y luego señaló una oficina al final del pasillo. «¿Hay un hombre ahí?» Graham tocó una vez antes de entrar. La voz de Graham se agudizó. «Los huéspedes están furiosos. Los empleados están exhaustos y usted ha estado informando a la corporación que todo está bien». El hombre se inquietó. «Hemos tenido algunos desafíos, pero desafíos. Hablemos del personal del comedor que está sobrecargado de trabajo o del servicio de limpieza que tiene tan poco personal que no puede limpiar las habitaciones a tiempo o del servicio al cliente que es ignorado cuando los problemas aumentan. ¿Sabe siquiera lo mal que se ha puesto?» El hombre abrió la boca y luego la cerró. Graham dio un paso más cerca. «Ha estado recortando personal para ahorrar costos. ¿No es así?» El hombre dudó. «Tuvimos que hacer ajustes para mantenernos dentro del presupuesto». Graham apretó la mandíbula a costa del servicio, a costa del bienestar de sus empleados. El director del hotel exhaló. «Estábamos bajo presión de la corporación para mejorar los márgenes de ganancia». Los ojos de Graham se oscurecieron. «La corporación no les dijo que llevaran este barco a la ruina». «Seguro que no lo hice». El hombre bajó la mirada. Graham respiró hondo para tranquilizarse. «Esto es lo que va a pasar. Vas a restablecer los niveles adecuados de personal, vas a abordar cada queja de los huéspedes que se ha ignorado y voy a traer un equipo de revisión independiente para auditar las operaciones. Si descubro que se ha descuidado algo más, no perderás tu trabajo, nunca volverás a trabajar en esta industria». El director del hotel asintió rápidamente. El sudor se formaba en su frente. Graham se giró hacia la puerta antes de hacer una pausa. «Una cosa más. De ahora en adelante quiero que los informes sin filtrar de los jefes de departamento me los envíen directamente. No más edulcoración. No más encubrimientos de problemas». «Entendido». «Sí, señor». Sin decir una palabra más, Graham salió de la oficina mientras caminaba por el barco. Lo vio todo con nueva claridad. Las grietas en el servicio, el agotamiento en los rostros de los empleados, la frustración en los ojos de los huéspedes. Era hora de arreglar lo que se había roto. Graham salió de la oficina del director del hotel. «De incógnito en este barco, he hablado con los huéspedes, los miembros de la tripulación y he visto de primera mano cómo la gerencia está manejando las cosas. Francamente, estoy disgustado por el cambio de director del hotel seguido con dureza. Señor, sí ha habido problemas». Un hombre de mediana edad con el pelo peinado hacia atrás levantó la vista de su escritorio. «¿Puedo ayudarlo?» Graham cerró la puerta detrás de él. «Soy Graham Carter». El hombre parpadeó. «Lo siento, lo que tengo es esta línea de tripulación». El color desapareció de la cara del hombre. «Señor». Graham lo interrumpió. «He pasado los últimos 2 días. He aprendido que la confianza estaba mal depositada». Varios de ellos se movieron en sus asientos. Nadie se atrevió a interrumpir. «He caminado por los pasillos, he trabajado junto a la tripulación, he hablado con huéspedes que se sienten ignorados y empleados que están exhaustos. Lo que he visto es inaceptable». Un hombre con un blazer azul marino, el director de alimentos y bebidas del barco, se aclaró la garganta con el debido respeto. «Señor, la industria de cruceros enfrenta desafíos en todos los ámbitos. Escasez de personal, costos en aumento». Graham lo interrumpió con una mirada aguda. «Los desafíos de otras compañías no son una excusa para nuestros fracasos. El problema aquí no son solo factores externos, es el liderazgo que no da un paso al frente.
Ha estado recortando personal sin considerar las consecuencias, ha ignorado las quejas en lugar de abordarlas, ha dejado que los estándares se deslicen y en lugar de solucionar los problemas de raíz, los ha estado encubriendo. El silencio se profundizó, volvió su mirada hacia el gerente de servicios para huéspedes del barco, una mujer de unos 40 años que había evitado su mirada hasta ahora. ¿Por qué los huéspedes necesitan varias llamadas para resolver un problema simple? Dudó antes de responder a nuestra solicitud. Los TS a menudo son despriorizados por otros departamentos, no siempre tenemos la autoridad para hacer seguimientos. La expresión de Graham se endureció. Que los cambios de hoy, los problemas de los huéspedes no son opcionales, son nuestra prioridad con efecto inmediato. Quiero un equipo de resolución dedicado que reporte directamente a mí. Luego miró al gerente de limpieza. Su equipo se está ahogando. ¿Por qué no se ha escalado eso? El hombre exhaló oficina con su mente puesta. Los problemas en este barco no eran solo operativos, eran culturales. La gerencia había dejado de preocuparse por las personas que hacían funcionar esta cruise line y esa negligencia se había filtrado en cada rincón del barco. Necesitaba enviar un mensaje alto y claro. Su siguiente parada era la sala de reuniones de la tripulación. Había dado instrucciones al equipo de liderazgo del barco para que se reuniera allí inmediatamente. Cuando entró, la sala se quedó en silencio. Los jefes de departamento se sentaron en sillas de respaldo rígido intercambiando miradas nerviosas. Algunos lo reconocieron ahora, otros acababan de enterarse de quién era realmente. Tomó su lugar en la parte delantera dejando que el silencio persistiera y luego habló. Construí esta empresa con la promesa de un servicio excepcional. Confié en que la gerencia cumpliría esa promesa y en las últimas 48 horas Graham dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. Esto es lo que va a suceder primero. Restableceremos de inmediato los niveles de personal adecuados. No me importa qué restricciones presupuestarias haya, esto no es negociable. Los jefes de segundo departamento ahora serán responsables del bienestar de la tripulación, lo que significa una programación justa, un apoyo adecuado y canales de denuncia directa para los problemas. Dejó que su mirada recorriera la sala. Si alguno de ustedes no está dispuesto o no puede cumplir con estos nuevos estándares, avísenme ahora, encontraré reemplazos. Nadie habló. Asintió y luego se puso a trabajar. La reunión terminó abruptamente y cuando los gerentes salieron, Graham se quedó atrás mirando las sillas vacías. Había construido esta empresa con una visión, pero en algún momento esa visión se había perdido. No se trataba solo de profetas, se trataba de personas. Ahora tenía que asegurarse de que el mensaje se escuchara en todos los niveles. Más tarde esa noche, caminó solo por el barco, deteniéndose para registrarse con los miembros de la tripulación que había conocido mientras estaba de encubierto. Encontró a Chris en el mostrador de servicios para huéspedes, quien pareció sorprendido de verlo sin su disfraz. «¿Realmente eres él?», dijo Chris sacudiendo la cabeza. «Soy Graham». Confirmado y quise decir lo que dije antes. Las cosas van a cambiar. Chris lo estudió por un momento y luego asintió. La voz de Graham era fría. Las directrices corporativas no excusan la mala gestión. Un líder competente encuentra soluciones. En cambio, has dejado que este barco se desmoronara bajo tu supervisión. El director del hotel tragó saliva con dificultad. Se presentaron solicitudes para más personal, las cuales fueron denegadas por quienes dejaron la habitación en silencio. Luego, después de una larga pausa, el director del hotel finalmente habló. Las pautas de presupuesto corporativo restringieron las contrataciones adicionales. Eso espero porque lo necesitamos. Graham continuó deteniéndose en el comedor donde Jake, el camarero abrumado de antes, seguía trabajando. Cuando Jake se giró y lo reconoció, su rostro palideció. «Espera, eres el dueño». «Sí», dijo Graham, «y te debo una disculpa. No deberías tener que trabajar en estas condiciones». Jake parpadeó claramente. No esperaba eso. «Quiero decir, ha sido difícil últimamente y ya no lo será». Graham lo dejó con esas palabras sabiendo que las promesas no significaban nada sin acción. La última parada de la noche fue el cuartel de la tripulación que encontró Teresa, la veterana ama de llaves, sentada en un banco afuera tomando una foto rara. Graham se apoyó en la barandilla de la cubierta superior.
El océano se extendía interminablemente ante él. El aire nocturno estaba denso con sal, el zumbido de los motores del barco, una vibración constante bajo sus pies, había pasado los últimos 2 días desenredando el desastre que se había agravado bajo su vigilancia, pero ahora venía la verdadera prueba de ejecución. Las promesas no significaban nada sin resultados. Su primera orden del día era reunir un grupo de trabajo de la sede corporativa antes de abordar el barco. Ya había llamado a sus ejecutivos de mayor confianza para que volaran de inmediato. Llegarían al siguiente puerto listos para auditar todos los sistemas a bordo. No tenía intención de confiar en el mismo equipo de gestión que había permitido que este desastre se desarrollara a la mañana siguiente. Reunió al personal superior una vez más, esta vez en la sala de conferencias principal del barco. La tensión era palpable, pero a Graham no le interesaba su incomodidad, estaba interesado en las soluciones. Había pasado la noche revisando informes financieros, horarios de personal y registros de quejas de los huéspedes. Los números confirmaron todo lo que había visto de primera mano, una disminución constante en la calidad del servicio que se remonta directamente a las medidas de reducción de costos implementadas bajo el liderazgo del director del hotel. No perdió el tiempo, el director del hotel fue despedido inmediatamente. No había lugar para segundas oportunidades en este nivel de fracaso. Su reemplazo llegaría con el equipo corporativo al siguiente puerto, alguien en quien Graham confiaba para reconstruir el departamento desde cero. Con eso resuelto, dirigió su atención a los jefes de departamento que permanecieron, expuso los cambios con precisión, la contratación inmediata de miembros adicionales de la tripulación, una revisión del sistema de romper. Te ves un poco diferente de cuando te conocí, dijo levantando una ceja. Sí, admitió Graham, pero todo lo que dije sigue en pie. Estamos haciendo cambios. Lo estudió cuidadosamente. He escuchado promesas antes de mucha gente con traje. Respondió, no hago promesas sin más, las cumplo. Asintió lentamente como si estuviera decidiendo si creerle o no. Entonces supongo que ya veremos. No. Graham se alejó sabiendo que las palabras no eran suficientes. Tenía que demostrarles a todos los empleados de este barco que las cosas serían diferentes y que el trabajo apenas comenzaba. Implementación de un ciclo de retroalimentación directa entre empleados y liderazgo corporativo. No habría más quejas ignoradas, no más gerentes que resten importancia a los problemas para proteger sus propias reputaciones. El director de alimentos y bebidas, que previamente había intentado justificar la situación, se movió en su asiento. Esta vez no discutió que el mensaje era claro: adaptarse o hacerse a un lado. Después de la reunión, Graham caminó el barco de nuevo, pero esta vez no fue solo. Para observar, visitó cada departamento hablando directamente con los empleados, asegurándose de que entendieran que los cambios no eran solo palabras vacías. En la cocina habló con los cocineros que habían estado luchando para mantenerse al día con la demanda. Le contaron sobre problemas en la cadena de suministro que habían sido ignorados, retrasos en los envíos de ingredientes que los obligaron a recortar gastos. Tomó nota para asignar un enlace corporativo dedicado para agilizar la logística. No había razón para que la calidad de los alimentos se viera afectada debido a ineficiencias burocráticas en el mantenimiento. Se reunió con el personal que había estado haciendo malabarismos con demasiadas habitaciones con muy pocas manos. Les aseguró que la ayuda estaba en camino, que los horarios se ajustarían para darles el tiempo que necesitaban para hacer su trabajo correctamente. Podía ver el escepticismo en sus ojos, pero él no los culpó. El cambio tuvo que ser probado, no prometido. Para cuando el barco llegó a Port, el equipo corporativo de Graham había llegado y subió a bordo con la eficiencia y la autoridad que esperaba de ellos. No perdieron el tiempo dispersándose por todo el barco, realizando auditorías, hablando con el personal y compilando informes que informarían la siguiente fase de reestructuración. Los cambios no fueron solo internos. Graham se aseguró de que los huéspedes también vieran mejoras inmediatas. Autorizó actualizaciones de cortesía para aquellos que habían experimentado un servicio deficiente. Asegurarse de que sus últimos días a bordo dejaran una mejor impresión. El servicio de comidas se reestructuró durante la noche con personal temporal adicional traído del puerto para ayudar hasta que se pudieran realizar contrataciones permanentes. Los problemas que se habían ignorado durante días se resolvieron en cuestión de horas para la última noche del crucero.
El cambio ya se notaba. Los huéspedes notables que habían estado frustrados ahora estaban sonriendo. Los empleados que habían estado al borde del agotamiento reconstruir la confianza, pero Graham había sentado las bases mientras estaba en la cubierta. Una vez más, al observar las luces de la costa a lo lejos, supo que esta experiencia lo había cambiado. Siempre había creído que tenía el control de su empresa, pero esto había sido un duro recordatorio de que el liderazgo requería más que solo visión, requería vigilancia. Esto no volvería a suceder, no bajo su supervisión. Graham entró en el salón del personal del barco, donde se había organizado una reunión improvisada con miembros de la tripulación de varios departamentos. La tensión en la sala era diferente ahora, menos miedo, más anticipación. Algunos empleados todavía lo miraban con cautela, inseguros de si las promesas hechas realmente se materializarían. Mientras que otros mostraron una silenciosa sensación de alivio de que sus preocupaciones finalmente habían sido reconocidas. Se tomó un momento para escanear los rostros frente a él. Habían pasado por turnos largos, condiciones injustas y frustración que se habían ignorado durante demasiado tiempo, ahora necesitaban ver que estaba sucediendo un cambio real. Comenzó abordando la preocupación más inmediata, la programación. Su equipo corporativo ya había comenzado a implementar un nuevo sistema que permitía mejores rotaciones, asegurando que nadie se viera obligado a realizar turnos agotadores consecutivos sin los intervalos de descanso adecuados. Ya no se les pediría a los empleados que cubrieran múltiples roles más allá de sus descripciones de trabajo solo para compensar. Entendiendo la dotación de personal, el alivio era visible, aunque algunos permanecieron escépticos. Años de mala gestión los habían condicionado a esperar garantías vacías. Seguir adelante. Explicó que la contratación adicional ya estaba en marcha con nuevo personal que se incorporaba al siguiente puerto. No se trataba solo de llenar vacíos, se trataba de reconstruir una cultura de respeto y eficiencia. Cada departamento tendría la mano de obra que necesitaba para funcionar al nivel esperado de la experiencia de una tripulación de lujo. Uno de los miembros más jóvenes de la tripulación, un técnico de mantenimiento, dudó antes de hablar. Señaló que la contratación no era suficiente si el proceso de capacitación seguía siendo apresurado. Los nuevos empleados a menudo eran arrojados a roles con una orientación mínima. Se esperaba que aprendieran en el trabajo bajo una inmensa presión. Graham reconoció la falla en el proceso de incorporación y aseguró a la tripulación que la empresa revisaría los protocolos de capacitación para garantizar que cada nuevo empleado fuera. El salón planteó otro problema urgente: la estructura de propinas. Muchos huéspedes asumieron que las propinas se distribuían completamente entre el personal de servicio, pero en realidad una gran parte se absorbía en los fondos generales de la compañía. Esta había sido una queja de larga data entre los miembros de la tripulación, pero la alta gerencia nunca la había abordado. Graham no dudó en que, de inmediato, las gratificaciones se asignarían en su totalidad a los empleados que las ganaron. Él personalmente se aseguraría de que la corporación ajustara el sistema para garantizar la equidad. Por primera vez en la reunión hubo un alivio visible. No se trataba solo de una compensación financiera. Se trataba de reconocer que su trabajo importaba antes de terminar. Graham dirigió su atención a un problema final que había surgido repetidamente. Los empleados de comunicación no tenían una forma directa de escalar las preocupaciones sin temor a represalias de la gerencia de nivel medio que cambiaría. Anunció la creación de una retroalimentación independiente para empleados. Graham podía sentir el cambio en la sala. Todavía había escepticismo, pero ahora también había esperanza. Había hecho compromisos, pero esos compromisos solo tendrían valor si se cumplían. Después de la reunión, dio un paseo por el barco observando los cambios que ya estaban teniendo efecto. Guest Services tenía un equipo de apoyo adicional en su lugar, lo que reducía los tiempos de espera para los pasajeros. El comedor había traído personal temporal para ayudar a los camareros abrumados y la cocina ya estaba funcionando de manera más eficiente. El personal de limpieza había recibido refuerzos que permitieron que las habitaciones se entregaran al estándar esperado. Más tarde esa noche, se reunió con su equipo corporativo en una sala de conferencias privada. Los resultados de la auditoría estaban llegando,
y si bien mucho de lo que ya había descubierto estaba validado, había problemas estructurales más profundos que requerirían soluciones a largo plazo. Algunos de estos problemas no estaban aislados de este barco, sino que eran sistémicos en toda la flota. Fue una dura constatación. El canal monitoreado directamente por la corporación, cualquier inquietud planteada pasaría por alto la administración a bordo y llegaría directamente a la sede central, lo que garantizaría que ningún problema legítimo pudiera quedar oculto al concluir la reunión. Debidamente preparado antes de que se esperara que actuara a plena capacidad mientras la discusión continuaba, un veterano camarero de la cubierta superior dudas, pero admitió que si el cambio se mantiene, esta podría ser la primera vez en años que los empleados realmente se sientan valorados. Graham le aseguró que esto no era solo una solución temporal. Toda la empresa estaba cambiando para asegurarse de que esto nunca volviera a suceder. Lo estudió por un momento antes de asentir. No era de las que se fían fácilmente, pero apreció que, por primera vez en mucho tiempo, alguien en el poder realmente la estuviera escuchando mientras se alejaba. Graham exhaló mirando el agua. Había construido esta empresa para que fuera algo grande y en algún lugar del camino se había desviado del rumbo. Ahora la estaba dirigiendo de nuevo en la dirección correcta. No se trataba solo de arreglar lo que estaba roto, se trataba de asegurarse de que nunca volviera a romperse. No era solo un mal equipo de gestión, era un patrón que se había arraigado con el tiempo. Durante las siguientes horas que trabajó con los ejecutivos debían redactar un plan de reestructuración más amplio. No se trataba solo de arreglar un barco, se trataba de evitar que esto volviera a suceder. Ordenó revisiones de liderazgo inmediatas en todos los buques con evaluaciones de desempeño que determinarían si ciertos gerentes eran aptos para continuar en sus funciones. También ordenó encuestas trimestrales de satisfacción de los empleados para garantizar que los miembros de la tripulación tuvieran voz en la configuración de su entorno de trabajo. Cuando salió a la cubierta a tomar aire fresco, el peso de los últimos días se apoderó de él. Había subido a este barco esperando encontrar algunas ineficiencias menores, pero en cambio había descubierto un sistema defectuoso que había estado erosionando silenciosamente la reputación de la empresa y el bienestar de su fuerza laboral. Mientras estaba de pie cerca de la barandilla, una voz familiar gritó. Era Teresa, la veterana ama de llaves. Se apoyó en la barandilla junto a él con los brazos cruzados. Reconoció que había visto a muchos ejecutivos hacer promesas antes solo para que las cosas volvieran a la normalidad. Pero esta vez se sintió diferente. Había movimiento, acción real, todavía tenía su